Muy bien, el primer tema. Buenas tardes a todos. Quisiera agradecer encarecidamente la invitación que se nos hizo para poder estar aquí y poder conversar un poco sobre patrimonio. En especial quiero mencionar a la doctora Lucha, saludos a la universitaria y a todos los demás congresistas, por supuesto, y a todos ustedes. Bueno, yo quiero hablar un poco específicamente sobre una cuestión del problema del patrimonio arqueológico. Creo que en estas circunstancias, en este tiempo, este es uno de los problemas más cruciales que enfrenta el Perú como visión de futuro. Yo creo que lo que quisiera plantear es un esquema de qué para mí personalmente, como presidente de la Asociación Peruana de Arte Rupestre, en especial dedicado mucho a la investigación de las quilcas o estas piedras con marcas que se encuentran en muchos lugares del Perú, y por supuesto otros valores arqueológicos. ¿Qué es lo que yo pienso que está pasando en el Perú respecto a las políticas en general y a la forma como se está tratando el patrimonio en general también, y que está permitiendo o está coadyuvando a que este patrimonio se pierda? El Perú tiene una civilización continua de más de 10.000 años. Nosotros no somos cualquier tipo de gente desarraigada en el mundo. Somos una sociedad absolutamente compleja e inigualable en términos de patrimonio cultural. Pero si nosotros ignoramos esto y andamos por el mundo, por decirlo de alguna manera, considerando que nuestro patrimonio cultural no tiene valor, creo que estamos perdiendo, estamos dejando de lado uno de los aspectos más sustanciales de nuestra historia cultural y de nuestra forma de ser como personas en el mundo, ¿no? Bueno, quiero poner en 3 puntos lo que les quiero decir, ¿no? El primero es que esto es un problema para mí de voluntad política. Si el gobierno peruano, si el Estado peruano no enfrenta el problema del patrimonio desde una perspectiva política, es decir, con voluntad política, no se va a poder solucionar eso. No es cierto que la mayoría de gente quiera destruir el patrimonio, esté en contra de la conservación del patrimonio, eso es falso. Es muy poca gente la que está realmente interesada en la destrucción del patrimonio. Si fuera la mayoría de la población, en este momento no tendríamos patrimonio. Y el problema del patrimonio no es solamente en Lima, es en todo lado, pero no es el mismo tipo. Lo que pasa en Lima no está pasando en otros lugares del Perú. Eso es bien importante para poder distinguir entre lo que realmente sucede con el patrimonio en Lima, la capital, y lo que realmente sucede en otros lugares del Perú, donde el patrimonio tiene otra forma de supervivencia. Ese es el primer punto. El segundo punto es que el Estado, en realidad el gobierno, está dando normas legales contra el patrimonio que atentan directamente contra su conservación. Y voy a mencionarlo, probablemente mis colegas van a también mencionarlo, son los decretos supremos 054 y 060, totalmente inconstitucionales, y que alentan la destrucción al haber normado por el silencio administrativo positivo para la destrucción del patrimonio cultural peruano. ¿Qué quiere decir esto? Que si alguno de ustedes tiene una empresa constructora o cualquier otro tipo de empresa y se van a cualquier lugar del Perú y hacen un denuncio por algún mineral, y en ese lugar, en esa tierra, debajo de esa tierra, hay un tesoro cultural, una ciudad perdida, etcétera, etcétera, y el Ministerio de Cultura no le responde a la solicitud a ustedes en 20 días, ustedes tienen todo el derecho de destruir ese lugar, o de saquearlo, o hacer lo que le venga en gana en ese lugar. Eso en un país como el Perú es aberrante. El Estado no puede normar contra su propio tesoro cultural. Por lo tanto, y eso está en la misma ley de silencio administrativo, por lo tanto, este tipo de normas, ¿no?, que ha dado el Estado para fomentar la inversión pública son totalmente inconstitucionales y atentatorias, completamente atentatorias. El Estado no puede deshacerse por su incapacidad política o su incapacidad personal de algo que le corresponde a la nación peruana como una herencia cultural histórica. Yo no puedo, simplemente porque quiero más inversión, dejar a su suerte o normar legalmente en contra del patrimonio. Y el otro aspecto, el tercer aspecto, es que el Ministerio de Cultura y las instituciones relacionadas a la cultura en el Perú están dejando de lado la perspectiva científica en el tratamiento del patrimonio cultural peruano. Es decir,
Prácticamente lo que se hace ahora en términos de administración de cultura en el Perú es una cuestión simplemente que no va más allá de algo administrativo. Es decir, no hay una voluntad científica para el tratamiento de los problemas del patrimonio. ¿Y qué pasa con esto? Que se alienta el desprecio y la destrucción del patrimonio cultural. Y esto pasa por una premisa. Hay arqueólogos y hay personas en el país que creen que ya conocemos todo el testimonio cultural del pasado, que ya comprendemos el país. Falso. Si el patrimonio cultural es una foto de este tamaño, nosotros solamente conocemos y entendemos solo un cuadradito de esa foto, solo un píxel de esa foto. No tenemos una idea cabal de lo que está pasando, por ejemplo, en la arqueología de Lima. Solo la investigación científica, que ahora está siendo dejada de lado, es la que nos puede dar y decir el valor del patrimonio cultural peruano. Voy a poner dos casos. Por ejemplo, el caso de la investigación continua por más de 10 años en Caral. Si la investigación de Caral, si el estudio de Caral no se hubiese hecho mediante una proposición fuerte, constante, terca de investigación científica, en ese momento no sabríamos, ¿no?, que 5.000 años antes de ahora tenemos un estado en los Andes, con un avanzado desarrollo cultural. Y eso es producto de una investigación científica. Antes de eso no sabíamos a ciencia cierta que teníamos semejante avance cultural. Y el otro, por ejemplo, es lo que está pasando en el norte, por ejemplo, con Zipán, o con otros sitios. Hasta antes de los 80 no se tenía realmente una idea concreta, porque todo el material había sido guaqueado de la complejidad social y la riqueza material que tenían los sitios arqueológicos del norte durante el Intermedio temprano. Y ese conocimiento se obtuvo por investigación. Si no se hace investigación y no se valora el patrimonio con investigación, vamos a perder el patrimonio, y es falso que lo entendamos. Pero ¿por qué está pasando esto? Yo creo que está pasando por una cuestión política otra vez. Lo que se quiere aquí es alentar la idea falsa de que es imposible proteger el patrimonio cultural. Es decir, yo he escuchado ya muchas veces, he escuchado políticos, he escuchado periodistas decir que es imposible proteger el patrimonio cultural, por lo tanto tenemos que tomar una decisión para la decisión que nadie quiere tomar, para deshacernos de algo que no podemos cuidar, ¿no?, y lo demás solamente hay que cuidar lo importante. ¿Qué es lo importante? Falso que no se puede proteger el patrimonio cultural. Yo creo que si el Estado, el gobierno tiene voluntad política, soluciona el problema en 3 meses o en 6 meses, sin ningún inconveniente. Por lo tanto, no hay que dejarse engañar. Sí es posible proteger el patrimonio cultural en todo el país, pero con voluntad política. Y eso se hace, yo creo, para una razón. Es decir, la mentira de que es imposible proteger el patrimonio cultural se quiere poner en el ambiente social del país. ¿Para qué? Para que al final el patrimonio cultural quiera ser concesionado. Es decir, si no se puede proteger el patrimonio cultural, ¿cuál es la solución? La empresa privada. Y la empresa privada lo que quiere es lucrar con el patrimonio, no protegerlo. Por lo tanto, la conclusión es esa fundamentalmente. Y a ellos no les interesa el patrimonio arqueológico per se, es decir, el patrimonio arqueológico como un valor social en sí mismo. Solo les interesa, es decir, se les interesa concesionar los sitios arqueológicos que les puede dar dinero. Eso creo que tiene que quedar bien claro. ¿Cuáles son los sitios arqueológicos a los que la empresa privada le interesa concesionar? Y por ahí, y por eso se alienta ese problema de que es imposible proteger el patrimonio. Choque Tirano, Machu Picchu, Caral, Huela, Chachán, las Huacas de Moche. Es decir, solamente los sitios monumentales más importantes del país que le pueden retribuir económicamente a las empresas privadas que pueden concesionarlos. ¿Ustedes creen que un cementerio arqueológico le interesa a una empresa privada? ¿Ustedes creen que un basural arqueológico, que es el sitio más importante para los arqueólogos, un basural es el sitio arqueológico más importante, porque tiene más información que un sitio monumental? ¿Ustedes creen que a una empresa privada le interesa concesionar un basural? Por supuesto que no. Entonces, ese es el ardid actual, es la trampa. Ponernos la idea de que es imposible proteger el patrimonio para después concesionarlo. Y solamente para terminar, para no pasarme un poco el tiempo, quiero mencionar el caso de Puruchuco para ejemplificar esto. Lo que está pasando en Puruchuco ahora es una vergüenza nacional, porque se quiere destruir un monumento muy complejo para hacer una pista, en pleno siglo XXI, habiendo ingeniería moderna, arquitectura competente, habiendo toda clase de artificios mecánicos, ingeniería y de toda clase de maquinarias increíbles en el mundo,
Queremos romper un monumento arqueológico cuando se puede hacer un bypass simplemente cualquier cosa, pero no. Se quiere romper el monumento simplemente para favorecer una empresa privada, y eso lo sabemos por las cuestiones periodísticas. Pero, ¿qué está pasando en Puruchuco? Se hizo una excavación, y en Puruchuco, en esa excavación de emergencia de rescate han salido restos de un poblado complejo, con cuartos, matrices de tumbas, plataformas, canales, restos de un poblado. Salió un conjunto de terraplenes y terrazas escalonadas, todo en ese lugar que están excavando. Y también salió un complejo sistema hidráulico. Y el Ministerio de Cultura sigue manteniendo la postura de que hay que destruir ese patrimonio que salió excavando, desenterrando el área, para hacer una pista. Yo les digo a todos ustedes y les pregunto, y con eso quiero terminar: si en el Cusco te meten a la cárcel por pintar un muro, ¿qué cosa tenemos que hacer con esos arqueólogos o con esos funcionarios del Ministerio de Cultura que están alentando y permitiendo la destrucción de un asentamiento complejo, con canales, matrices de tumbas, pisos, cuartos, terrazas, andenerías y sistema hidráulico en Puruchuco? ¿Qué tenemos que hacer con esos arqueólogos que están destruyendo semejante información arqueológica nunca estudiada? Si en el Cusco te meten a la cárcel por pintar un muro, ¿qué hacemos con lo que destruyen Puruchuco? Creo que está muy bien que se hablen estos temas, y muchas gracias a ustedes por haberme escuchado.